que no habría mandolinistas que pudieran tocar sus canciones? Bueno, les cuento que el mes pasado fui a Lima a una corrida tradicional, donde nos topamos con Corihuaraca de Canas. Según él, no encontraba ningún mandolinista que pudiera tocar las canciones de su primera grabación con mandolina. Y nosotros le dijimos que en mi tierra hay muchos que pudieran hacerlo. Y bueno, como ya estábamos ahí, tuvimos que aceptar el reto. Aquí les dejo un pequeño resumen de esta singular colaboración. Escúchenlo y compártanlo.